Estamos en un episodio más de One Podcast. Esta vez vamos a hablar sobre la Deep Web o la Dark Web o la web superficial, en otras palabras. Y esta vez nos acompaña Edwin Romero, que nos va a hablar acerca de este tema que para muchos es un punto de curiosidad, para otros pues es un tema para poder conocer de qué se trata y cómo tener algunos cuidados en cuanto a la seguridad cibernética. Edwin, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia de One Podcast. Vamos a hablar, como lo menciona nuestro amigo Onan, vamos a hablar sobre la Deep Web, pues para esclarecer un poco un par de mitos y un par de incógnitas pues que tiene la gente a veces que es curiosa y quiere entrar pues a este mundo, y vamos a arrancar. Bueno, tenemos que definir para empezar qué es la Deep Web y qué es la web superficial. Todos sabemos que existen navegadores como Google Chrome o Firefox, entre otros, que ellos indexan la información, tengo entendido. Este concepto indexar significa pues que ellos en el buscador tienen todas las palabras referentes como un historial donde las personas han buscado determinados temas, por ejemplo, sobre vehículos, zapatos, ropa, etcétera, cualquier tema. Entonces el buscador ya tiene ese historial y se les hace más fácil la búsqueda. Pero cuando hablamos de la Deep Web es como la web profunda. Correcto. Sí, la Deep Web básicamente es todo lo que no está indexado por los motores de búsqueda normales como Google, Firefox, DuckDuckGo. Hay un montón de navegadores que no lo tienen contemplado porque para conectarse pues a la Deep Web, como se conoce, que sería supuestamente, según las investigaciones, un 85-90% de la Internet es el que no está indexado por los motores de búsqueda como Google. Entonces, Google vendría a ser como ese porcentaje, el 5% sería todo lo que nosotros encontramos en Internet, como tareas, donde están las páginas de las universidades, todo lo normal que pues cuando nosotros navegamos se encuentra ahí. Y la Deep Web vendría a ser lo opuesto, pues lo que nosotros no podemos buscar normalmente en Google, ya que, como les menciono, se ocupa un navegador especial, el cual se llama Tor, que es una red de ordenadores conectados alrededor del mundo, que vienen a ser, son como los servidores, digamos, de esta red, para que están conectados entre sí, alrededor del mundo. Por eso no hay un propietario, es de código libre, por decirlo así. Entonces se necesita este navegador especial para entrar, ya que todas las páginas que están indexadas en Tor Browser, se llama, terminan en .onion. ¿Qué tan difícil es entrar a la Deep Web? ¿Solo se necesita este navegador nada más? Difícil no es fácil, solo bajas al navegador. El navegador está para Windows, para Mac, para Linux, para todas las plataformas, incluso para Android está también el navegador. Y para iPhone también lo podemos encontrar, pero para iPhone está con otro nombre, según tengo entendido, porque por cuestiones de unos permisos y por cosas legales, como Apple maneja un poco más lo que es la seguridad en los dispositivos, entonces ellos tienden a limitar, por decirlo así, las aplicaciones. Sí, por lo común, cuando hablamos con cualquier persona y le preguntamos acerca de la Deep Web, nos puede decir que es algo peligroso, que es donde se venden armas, donde se venden drogas, donde se venden todo tipo de sustancias o todo tipo de cosas como bombas, entre otras. Pues por eso es que se llama Dark Web o Deep Web o la red profunda, pero también podemos considerar que una página de una universidad o una web privada también es una información que no está indexada por los motores de búsqueda. Entonces, eso también podría ser información difícil de encontrar en la web superficial. Y ya desde ahí, desde ese momento, entonces consideramos que estamos entrando a la red profunda, por decirlo así. ¿O es todo lo contrario? Sí, montón de páginas como de gobiernos, como lo decís vos, servidores privados de universidades muy grandes, están alojados en lo que es pues en este sitio, están alojados en la Deep Web, lo vamos a llamar así, que están alojados ahí, porque también tiene una capa extra de seguridad, tienen un nivel extra de seguridad, ya que no los podemos encontrar simplemente en Google o poniendo una búsqueda en cualquier navegador, no los vamos a encontrar. Incluso estando conectados a la misma red Tor, no vamos a encontrar, por decirlo así, tan fácilmente los servidores a lo que queramos acceder, ya que no están indexados, no solo es poner servidor de tal universidad y que va a salir ahí mágicamente,
sino que tienen varias capas de protección. Incluso la red, por eso todos los dominios terminan en un .onion, porque hace alusión a lo que es una cebolla, por eso se llama onion en inglés, ¿va? Cebolla. Entonces, como está por capas, está conformada por capas la red, entonces vos estás conectado y todas las computadoras que están alrededor del mundo te brindan una capa de seguridad. Entre más nodos hayan de conexión, tenés más capas de protección, por decirlo así. Incluso el mismo navegador de Tor es una cebolla, el icono. Correcto. ¿Verdad? Yo estuve escuchando algunas historias, leyendo también algunas historias en la web de personas que han entrado a la Deep Web, y que se han encontrado con algunos grupos que son internos, incluso en la misma web. Y bueno, se puede decir que hasta han estado investigados por el FBI y otras organizaciones de Estados Unidos, y que lo están investigando porque han hecho pues cosas terribles, pero también se pueden encontrar cosas como documentos, información importante, información de gobierno, cosas que normalmente en la web superficial no se van a encontrar, canciones sin derechos de autor, videos sin derechos de autor, que normalmente uno los busca en algún servidor gratuito, y o pagas por obtenerlos o alguien te hace el favor por conseguirlos, pero también en la Deep Web puedes conseguir este tipo de información de forma gratuita. En la Deep Web también no solo hay cosas malas, también lo podemos utilizar para cosas buenas, como en este caso lo mencionás, pues se puede utilizar para buscar música, videos, películas antiguas de los 80, 90. Hay películas viejas que están alojadas pues en sitios que están en la Deep Web, como también documentos, información que a veces necesitas. También sirve para algunas personas en algunos países, los limitan, pues son países que no son libres. Entonces vienen las personas como periodistas, por ejemplo, los casos bien comunes son de periodistas. Tor viene y les sirve a ellos como para salir al anonimato. Ellos están anónimamente y pues pueden publicar sus noticias, entrar a foros y pueden, por decirlo así, de alguna manera ser libres mediante internet, ya que en algunos países sí tienen bien sometidas a las personas y pues no los dejan que publiquen las noticias libremente, publican cualquier cosa, nadie está limitado a nada, nadie les dice no, vos no puedes publicar eso. Entonces los periodistas lo utilizan bastante para esto, para publicar su información libremente, para hacer investigaciones. Y todo esto utilizan la red de Tor. Sí, igual en pocas palabras, pues la libertad de expresión que ellos tienen para poder hacer cualquier tipo de publicaciones sin ninguna restricción en base a política sobre la empresa que ellos estén. También, bueno, así como decimos que hay cosas buenas, hay cosas malas, algunas de las experiencias que te quería comentar que estuve leyendo es que hay algunos servidores en la Deep Web que vos pones el correo electrónico tuyo y te lanza al poco tiempo tu contraseña. Entonces, eso después lo venden, estuve leyendo, y tenía, pues, dependiendo el dato personal que vos querías, ese era el costo. Por ejemplo, el ID, el número de identidad, la clave de tu correo electrónico, entre otras cosas, de tarjetas electrónicas, de tarjetas de identidad. Algunos suelen ser mitos, pero en relación a esto, ¿qué vos has escuchado? Sí hay cierta verdad en esta información. No es como que hayan páginas donde vos vas a poner tu correo y te va a salir la contraseña, sino que por lo general esto lo hacen los ciberdelincuentes en el motor de búsqueda como Google. Entonces ellos pueden hacer sus campañas de phishing. Entonces cuando ellos obtienen datos de una persona o de una empresa, lo que hacen es que toda esa información que ellos obtienen la almacenan y la venden en la Deep Web. O sea, sí te venden la información. Hay algunas empresas que han vulnerado, el costo es en dólares, pero la moneda que se utiliza en la Deep Web es el Bitcoin, ya que es una moneda casi irrastreable. Digo casi porque sí se puede rastrear. Hay casos en los que han llegado a dar pues con las personas que han tenido algún servidor o algo por el más mínimo error que cometan, entonces ya logran atraparlos, por decirlo así, porque la Deep Web también está bastante vigilada por lo que es el gobierno de Estados Unidos. Ellos están bien metidos a ese rollo porque por ahí han logrado capturar bastantes cibercriminales que son buscados a nivel mundial, o incluso personas pues que se dedican a cosas del mercado negro, o sea, venden drogas, venden armas. Lo que vos puedas imaginar es como un eBay o como un Amazon, pero de la Deep Web. Guan.